Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo más de Salud y Vida. Información actualizada sobre temas importantes para ti. Todo lo que tiene que ver con tu salud física, tu salud emocional y actividades que debes realizar. Recordándote que puedes seguirnos a través de nuestra página web saludyvidaesc.com o a través de nuestras redes sociales. Estamos como Salud y Vida Quito SC, tanto en Facebook como en Instagram, y puedes seguirnos también en YouTube. El día de hoy estamos jueves 25 de junio del 2020 y contamos con la grata presencia del doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre a sus órdenes. Debo comentarles algo. El doctor Ricardo Hidalgo es un PhD en medicina y especialista en cardiología por la Universidad de Navarra, España. Asumió el cargo de director de la Universidad UTE en 2016. Fue decano fundador de la Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo de la Universidad UTE. Director fundador del Centro Ecuatoriano de la Red Cochirana Iberoamericana, institución internacional dedicada a la generación y difusión de la medicina basada en evidencias. Durante 2 años se desempeñó como asesor del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, CEACES, y asesor del Consejo de Educación Superior, CES. Fue profesor de medicina en varias facultades de medicina del Ecuador. También se ha desempeñado como profesor visitante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, desde 2008, y es miembro de las Sociedades Europeas de Cardiología Española, Europea de Cardiología, Española de Cardiología, Internacional de Angiología, Peruana de Hipertensión, Peruana de Medicina Interna, Ecuatoriana de Cardiología y Asociación Ecuatoriana de Medicina Interna. Es autor de más de 120 publicaciones en revistas internacionales indexadas, tiene 3 libros y es coautor de 7. Su obra, Medicina basada en evidencias, es un libro de texto utilizado en más de 12 facultades de medicina de Latinoamérica. Sigue con esta extensa y maravillosa hoja de vida, doctor Hidalgo. ¿Qué le parece si empezamos el tema de hoy, como es el análisis del COVID-19 en Ecuador? Tomando en consideración que los casos confirmados, según el Ministerio de Salud, ayer eran de 52.334 y 4.309 fallecidos. Bueno, buenos días con todos y nuevamente gracias por la invitación. En realidad los datos del Ministerio de Salud en este momento ya tienen un valor bastante limitado. Esos datos se los obtiene por el número de pruebas diagnósticas que se está realizando, porque son casos confirmados y hay otros casos de sospecha clínica. Desde un tiempo a esta parte, prácticamente todo el mes de mayo y lo que vamos de junio, no se han estado haciendo las suficientes pruebas diagnósticas como para tener una idea de cómo es la situación. En este punto debo comentarles que mientras más amplia es la muestra, menor es el número de contagiados. Eso quiere decir que si nosotros hacemos pruebas diagnósticas en una base poblacional muy amplia, no solo en aquellos pacientes que tengan síntomas y que acuden al hospital sospechando que tienen COVID, deberíamos estar con una incidencia por debajo del 10%. Y aquí las pruebas positivas están entre el 40 y el 50%. Eso nos dice que hacen falta muchas pruebas más. En vista de que los datos son poco fiables y de que las curvas que se vienen realizando por parte del Ministerio de Salud Pública han sido cambiadas en cuanto a metodología ya en 6 ocasiones, realmente tenemos que acudir a las cifras internacionales. Y los datos duros en cifras internacionales y los que se pueden obtener aquí en el registro civil es una variación en los muertos. Es decir, si tomamos un periodo, el mismo periodo, hablemos del mes de junio del año 2017, 18 y 19, y hacemos un promedio de esos años y comparamos con el exceso de muertes que tenemos en la actualidad, podemos deducir que la pandemia está en pleno apogeo. Pero no solo en Quito, que es preocupante por la gran concentración de población que tenemos. La situación en Esmeraldas es muy complicada.
en Tungurahua, en Cotopaxi, en Chimborazo, en Azuay, en la provincia del Oro, en el oriente. Pastaza está en una situación muy compleja y también tenemos ya información de que algunas comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana también están siendo severamente afectadas por esta pandemia. Entonces, la situación real es complicada. Por otro lado, lo que se pretendía con el confinamiento, ganamos un mes y un poquito más, es decir, evitamos el colapso de una estructura hospitalaria que es insuficiente a todas luces para el país, a pesar de los esfuerzos innegables que se han hecho por parte del Ministerio de Salud Pública para incrementar el número de camas, sobre todo de cuidados intensivos, pero a la vista de una serie de mensajes equivocados que se han venido dando por parte de las máximas autoridades, tanto de salud como de gobierno, en el sentido de que la pandemia está prácticamente controlada, el 4 de mayo se relajaron las medidas y ahora estamos sufriendo los efectos de esa apertura que fue hecha sin contar con datos suficientes sobre la verdadera situación del país. ¿Cuáles son los resultados? Pues los resultados son el colapso del sistema sanitario. Me voy a referir a lo que pasa en la capital. En este momento no tenemos camas de cuidados intensivos para adultos, hay unas pocas camas en el Hospital Vaca Ortiz y hay hospitales que han habilitado algunas áreas y les han colocado ahí respiradores. Me refiero, por ejemplo, que en los reportes el Hospital de la Policía, en lugar de poner 0 camas, pone -2. ¿Qué significa -2? Que han habilitado 2 camas de cuidados intensivos con respirador en el servicio de emergencias o en algún otro servicio. Por lo tanto, la situación es muy compleja porque no solo que compromete a los pacientes que son portadores de COVID, sino también a los pacientes que tienen las enfermedades habituales, alguien que tiene un accidente de tránsito, una persona que ha tenido un problema neurológico, alguien que tiene una emergencia hipertensiva o una emergencia en cualquier área de la especialidad, alguien que requiere la unidad de cuidados intensivos por un politrauma o porque se ha infartado, etc. La situación es muy complicada y el mensaje que debemos dar a la comunidad es un mensaje en el sentido de que hay que tomarse las cosas con mucha responsabilidad. A ver, evitar salir de casa si es que es lo posible, que salga la gente que realmente necesita salir, la gente que necesita trabajar, y el resto que se quede en casa. Estas 2 semanas hay que cuidarse muchísimo y hay que evitar hacer transgresiones alimentarias o situaciones de riesgo que pueden provocar alteraciones agudas de la salud. Cuidarse mucho. Doctor, ¿sí? perdón, ¿a qué se refiere con transgresiones alimentarias? Evitar empacharse o evitar comer en exceso, o, en fin. Es decir, hay que cuidarse incluso en la dieta, porque un abdomen agudo, ¿ya?, una situación de un dolor abdominal severo, no va a poder ser tratado en este momento en el sistema de salud público, y el privado ya está empezando a colapsarse también. Y hay hospitales privados que no tienen capacidad para recibir más pacientes con COVID y, peor todavía, pacientes que están en otra situación. Correcto. Hay que quedar en casa y los que tienen que salir tienen que utilizar gafas o lentes, si es que utilizan lentes, pero las gafas son muy importantes. Se ha visto en los últimos reportes que también los fluidos pueden entrar por los ojos y la vía de contaminación también puede ser a través de la mucosa ocular. Utilizar gafas, utilizar mascarillas, el lavado frecuente de manos en distintas situaciones, cuando uno regrese del mercado, cuando vaya a hacer las gestiones, etcétera, y mantener la distancia física, porque no hay un distanciamiento social, es un término que se ha puesto de moda, pero fíjese usted cómo estamos interactuando a través de sistemas digitales y no hay distanciamiento social, de ninguna manera no ha habido. Lo que hay es distanciamiento físico. Eso es lo que habría que hacer. Ahora, por parte de las autoridades, por una vez más, yo solicitarles que incrementen el número de pruebas. Estamos tomando decisiones a ciegas, no sabemos lo que está pasando en este momento en la ciudad, no sabemos lo que está pasando en provincia, no sabemos lo que está pasando en el resto del país, y obviamente las medidas, por ejemplo, la reinserción de los funcionarios públicos, al menos en la capital, debería seguir difiriéndose.
estamos hablando de alrededor de 180, 190,000 empleados públicos. Entonces, imagínense lo que eso va a significar cuando ya a simple vista podemos observar que el tráfico se ha incrementado, que hay barrios periféricos en donde la gente está saliendo, los vendedores informales están provocando áreas de aglomeración, que es todo lo contrario a lo que deberíamos haber hecho. Correcto, así es. ¿Cómo entender la posición de la máxima autoridad del Gobierno Nacional, del señor Ministro de Salud, al indicar que Quito ya está contagiado en un porcentaje muy alto y que realmente no tenemos problema? Y luego el señor vicepresidente de la República señala que debe haber mucho cuidado y que debemos estar pendientes en estos próximos días. Bueno, debemos decirlo con toda honestidad que la comunicación en estas épocas por parte de las máximas autoridades del gobierno ha sido un desastre. Realmente usted está poniendo sobre el tapete de la discusión dos mensajes que son contrapuestos y eso lo único que hacen es finalmente confundir a la ciudadanía. A ver, yo respeto mucho al señor ministro, lo conozco de años, un gran cardiólogo, pero tengo que diferir con sus percepciones sobre la crisis. El ministro ha dicho que ha hecho 670 pruebas en la ciudad de Quito y que el 33% ya se ha contagiado. 670 pruebas en la ciudad de Quito no es un tamaño muestral adecuado. Si usted quiere afinar el tamaño de la muestra, y esto lo hemos hecho estadísticamente, hemos hecho modelos en nuestra universidad, para tener un intervalo de confianza de alrededor del 95%, debíamos hacer alrededor de 7,000 pruebas, o sea, 10 veces más que las que ha hecho el ministro. Y si queremos tener una certeza del 99%, deberíamos hacer 15,000 pruebas al azar. Con eso tendríamos un error bajo, un error estándar bajo, y podríamos saber cómo está el tema de la situación inmunitaria, entre comillas, de la población. Para que usted tenga una idea, en España, que tuvo una situación calamitosa con el coronavirus, han hecho un análisis muestral de 60,000, en 60,000 personas tomadas al azar, y se llegó a determinar que los portadores de anticuerpos eran alrededor del 5% de la población española. Con variaciones, la ciudad que más tenía era 11.1 en Madrid y 2% en Murcia. Recientemente el señor ministro dice que ya no son el 33%, que es el 45% de la ciudad. Estamos hablando de 1.300.000. Así es. Eso es imposible. En Suecia han determinado que el 6% de la población es portadora de anticuerpos. Entonces, bueno, no es cuestión de lucubrar, es cuestión de hacer pruebas. Es cuestión de decir, bueno, la metodología que se utilizó fue esta. Las pruebas rápidas que se utilizaron fueron estas. Se validó mediante técnicas de ELISA o se validó con PCR, que puede ser discutible, pero los resultados son estos. Las parroquias en donde más prevalencia hay son estas. Bueno, pues yo creo que en nuestro país hay la suficiente masa crítica de especialistas que sí podemos apoyar lo que las autoridades dicen. Pero si nos lanzan al azar una afirmación de que más o menos el 45% de la gente ya se ha contaminado y de que él supone o estima unas cifras un poco al ojo de buen cubero, no podemos estar de acuerdo con ese tipo de información porque se está haciendo un daño terrible al país, se está minimizando la situación. Entonces, por una parte, las cifras están maquilladas porque no hacen el suficiente número de pruebas y usted lea el reporte de ayer o el reporte de hace un mes, es exactamente lo mismo. En este país no pasa nada, pero los muertos no se esconden. Y entonces vamos a las informaciones que recibimos de fuera y tenemos que la situación y que la curva nunca se aplanó, no solo que no se aplanó, sino que sigue subiendo. No como ocurrió en marzo y en abril, pero nuevamente, de acuerdo a las últimas informaciones del Financial Times, que recoge a su vez datos del Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas, estamos con una muerte promedio
de 2,5 muertes por millón de habitantes. O sea, que estamos con alrededor de 50 muertos todavía en el país diarios. Y esa cifra también puede ser subestimada. Así que la situación, estimada Susana, es bastante compleja. A la vista de que no existe una política clara con respecto a la información que se debe utilizar, nosotros lo que tenemos es que convertirnos en nuestros propios promotores de salud en casa, con la familia, con las amistades, en el trabajo, aquellos que salgan a trabajar, y tenemos que tomar las medidas para protegernos. Y lo que ya hemos dicho, gafas, mascarillas, distancia física, lavado de manos, evitar las aglomeraciones, evitar ir a sitios a los que no hace falta ir, es decir, solo ir a hacer la compra si es que es estrictamente necesario. Y el tema del transporte es horrible lo que está pasando, porque usted ve que hay unas colas de 20, 50 metros a una distancia de 1,5 metros o de 2 metros, pero luego en el bus, ¿qué es lo que pasa en el bus? En el bus hay gente que está sin mascarilla, que está tosiendo, y hay las mismas aglomeraciones en los buses que en una época común y corriente. Esos son los sitios en donde se da el contagio. Recordar que dependiendo de las distintas cifras, entre el 40 y hasta casi el 80% de los infectados están asintomáticos. Entonces estamos peleando contra un enemigo al que no le vemos. 8:48 de la mañana en su programa Salud y Vida. Es importante mencionar que estamos siendo retransmitidos por una cadena aliada como es Prensa S para Ecuador y el mundo. Transmitimos desde la mitad del mundo. Continuamos en esta entrevista con el doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi. Estimado doctor, usted formó parte de una mesa de asesoría para el municipio de Quito. O no sé si todavía se mantiene este equipo de profesionales que estaban asesorando al alcalde. No, estimada Susana, yo no he asesorado al señor alcalde. Un grupo de académicos, de profesores de la salud, de médicos salubristas, de investigadores, de científicos, enviamos una comunicación al señor presidente de la República, pidiéndole varias cosas, entre ellas que no se suspenda el confinamiento el 4 de mayo. No tuvimos respuesta. En vista de que no hubo la respuesta y que ya se decidió pasar del rojo al amarillo, otro grupo de académicos, muchos de los firmantes en la primera comunicación también al señor presidente, enviamos una comunicación al señor alcalde, dándole a entender que no podíamos suspender el confinamiento. Le pedíamos que se mantenga el confinamiento hasta el día 17 de junio, que se cumplían las 12 semanas, que han sido las cuarentenas. A los países que les ha ido bien han estado 2 semanas. Quienes han desconfinado antes de ahora les ha ido pésimo. Tenemos ejemplos de Argentina, de Chile, de Irán. Ahora mismo hay otro rebrote en Alemania. Lo que ha pasado en Suecia es un desastre. Pero bueno, el señor alcalde nos contestó y nos invitó a un conversatorio. En ese conversatorio estuvimos la mayoría de los médicos y de las personas que habíamos enviado la comunicación. Se hizo un análisis epidemiológico de la situación, se enseñaron varios modelamientos que hemos hecho en las distintas universidades. La UTE viene trabajando desde el principio en colaboración con una universidad española, la Universidad Carlos III de Madrid, y ocasionalmente con algún colega matemático de la Universidad Nacional de Loja. Las proyecciones que se han hecho han sido bastante acertadas. Prácticamente incluso nos quedamos cortos con la mortalidad de Guayaquil. Pero bueno, entonces el señor alcalde lo que nos pidió es que nos reuniésemos con los industriales, los presidentes de las cámaras, los empresarios en general de la ciudad. Así fue. Y bueno, la presión fue terrible. Al final logramos una semana más de confinamiento, pero insistimos en que no se podía seguir dando los salvoconductos, que los salvoconductos debían ser administrados por el municipio de Quito, porque si los GADES están administrando la crisis
No entendíamos cómo es que los salvoconductos tenían que darse en un ministerio. No se hizo caso sobre el tema. Se pidió que el COE cantonal implemente un equipo de vigilancia epidemiológica, porque lo que hay que hacer es testear. Correcto. Buscar pacientes potenciales y si están positivos aislarlos y aislar a sus contactos y dar seguimiento a los pacientes, a los contagiados y a sus contactos que pueden convertirse también en pacientes. Doctor, entendemos que en el municipio de Quito se han hecho menos de 9,000 pruebas de las 100,000 anunciadas por el alcalde. Sí, permítame terminar con la idea. Gracias. Entonces, también se pidió que se suspenda el transporte público, que si se va a volver, se vuelva con orden. Y se pidió finalmente que sea el Ministerio de Salud quien haga los protocolos. Hasta ahora el Ministerio de Salud no ha entregado los protocolos. Cada empresa tiene su protocolo, hay miles de protocolos. En fin, entonces eso es lo que ha pasado. Es una crónica de un desastre anunciado que lastimosamente ahora se está evidenciando. Con respecto a las pruebas, hay una baja capacidad para realizar las pruebas. El país ha tenido este problema desde el inicio de la crisis. Con la ex ministra nos dijeron que iban a hacer 200,000 pruebas y que iban a llegar no sé cuántas más. Después se ofrecieron 1,000,000 de pruebas, que se trajo un equipo ultra sofisticado para ponerlo en Guayaquil. Se están haciendo a veces 100, 128 pruebas a nivel país y están represadas más de 20,000 pruebas. En Quito hay un problema porque hay pocos equipos y las universidades hemos tenido que hacer esfuerzos para adaptar nuestros laboratorios que son para la enseñanza y que son para la investigación, a hacer laboratorios para el diagnóstico. En este momento está funcionando el laboratorio de la PUCE y el laboratorio de la Universidad Central y nosotros tenemos ya los insumos y esperamos que el martes de la próxima semana ya empecemos. Estamos en capacidad de procesar alrededor de 500 muestras. Qué buena noticia. Entonces, sí, es una buena noticia. También sabemos que a través de la Secretaría de Salud, de la doctora Jimena Barca, se ha contratado o se ha tercerizado, ¿sí?, la realización de pruebas con un laboratorio privado. No se ha dicho cuál es. Aquí en Quito existen varios que están acreditados, obviamente, y espero que podamos seguir incrementando el número de pruebas. El problema del manejo de la crisis en nuestro país ha sido la falta de comunicación adecuada y transparente y, por supuesto, la falta de pruebas y de cercos epidemiológicos. Y como ha dicho el señor presidente de la República en las declaraciones que hizo conjuntamente con el señor ministro, con 11 camas no solucionamos nada. Mire, es una cuestión de lógica de la salud pública. Si nosotros invertimos dinero en prevención, en armar cercos epidemiológicos, en mandar a la calle a médicos generales y estudiantes de medicina para que vayan a hacer vigilancia epidemiológica, lo vamos a hacer más eficientes y no vamos a necesitar tener más camas de unidades de cuidados intensivos. Por ahí va el tema. Esto es así, siempre ha sido así. En medicina siempre es mejor prevenir que luego curar. Y las unidades de cuidados intensivos con 11 camas, dígame, ¿qué vamos a hacer con 11 camas más? Y así tuviésemos lo que ha dicho ayer el presidente de El Salvador, que creo que no está dimensionando las cosas, que va a tener un hospital con 1,000 camas de unidades de cuidados intensivos. Pero el equipo es lo de menos, el personal humano. El Salvador tendrá 20 intensivistas. Solo para ese hospital van a necesitar 200 intensivistas, 200 residentes, 500 enfermeras, 200 auxiliares. Aquí, si queremos montar una unidad de cuidados intensivos de 40 camas, necesitamos entre médicos, auxiliares y personal de servicios alrededor de 180 personas. Ya no hay especialistas en cuidados intensivos. Y los respiradores los manejan los intensivistas, algunos cardiólogos que estamos preparados para el manejo de respiradores y los anestesiólogos. No hay más. Entonces, las unidades de cuidados intensivos no es que se compra respiradores y empiezan a funcionar o que el sumo pontífice nos regala 2 respiradores. Si no hay el personal, si no hay dónde montar. Y el tema del COVID no es así nomás de sencillo. El 20% de los pacientes desarrolla insuficiencia renal.
hay que tener diálisis, equipos de diálisis y conexión del agua servida de diálisis. Debemos tener respiradores mecánicos de reserva, porque es un aparato que de tanto uso también se daña. Y hay otros que necesitan desinfección, otros que necesitan cambios de filtros, es decir, se necesitan además equipos en reserva. Y obviamente el manejo es prolongado. Un paciente que entra a una unidad de cuidados intensivos con COVID se puede pasar 2 y 3 semanas hospitalizado. Y hay unos, la gran mayoría, que fallecen. Entonces estamos usando camas calientes en cuidados intensivos porque en cuanto un paciente fallece o pasa a la unidad de cuidados intermedios porque tuvo la suerte de recuperarse, inmediatamente esa cama es desinfectada, se arreglan los respiradores y el que siga. Este es un país en donde existe lista de espera para cuidados intensivos. Eso es inaudito que las autoridades lo pongan así. Habían más de 30 pacientes en lista de espera. ¿Qué pasa con esos pacientes si no pueden acceder en cuestión de horas? Porque no pueden esperar más. Lastimosamente están falleciendo. En los ambulatorios del IES está pasando eso. En el Batán ocurre eso. Llegan 2 o 3 pacientes, no se sabe quién les deriva. Ahí no hay respiradores, tienen 4 tanques de oxígeno. Les ponen oxígeno, si mejoran, se van a su casa o se van al hospital si es que hay cama. Y si no mejoran, se mueren. Es un drama, Susana, realmente. No, qué terrible. Doctor, ¿qué debemos hacer en este momento? Sabemos que la situación sobre todo en Quito, en nuestro país de Ecuador, está complicada y se sigue complicando. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las autoridades? Bueno, las autoridades, ¿quién soy yo para decir a las autoridades? Me he pasado prácticamente desde marzo poniendo mensajes en las redes sociales, con entrevistas en distintos medios, haciendo una crítica positiva, adelantándonos incluso a la situación, pensando en que cómo se debería manejar, pensando en voz alta y reflexionando y compartiendo las reflexiones de cómo se debería manejar la crisis, pero parece ser que, bueno, esto es cuestión de prioridades, ¿no? La señora ministra de Gobierno dijo que es imposible volver al rojo. ¿Y por qué es imposible volver al rojo? Si hay muertes evitables, hay contagios que pueden ser evitados. ¿Que esto afecta psicológicamente a la población? Sí, pero no somos la única población que volvería nuevamente. Chile lo está haciendo, Argentina ya lo hizo. Alemania está haciendo en la zona de Renania. En España, en varios sitios se ha vuelto a hacer. Yo no veo cuál es el problema de volver a adoptar medidas que sean adecuadas. Y que no, que hay más de 100,000 personas que han sido, que de manera sistemática vienen incumpliendo. Pero bueno, ¿y para qué están las fuerzas del orden? Yo no digo que aquí hay que reprimir, pero sí hay que utilizar las fuerzas del orden para que nos ayude a controlar las situaciones. Y claro, yo decía, esto se soluciona muy fácilmente en Quito. Necesitamos 300,000 canastas semanales para atender a una población de 1,5 millones de habitantes durante un mes. Si nos venden al precio real, o sea, $50, se podrá pagar. Ahora, si nos venden con sobreprecio, probablemente tendremos que pagar 3 veces más. Y un concejal de Quito me dijo, no, si la gente no quiere que le regalen. Aquí tenemos gente muy digna. La gente lo que quiere es trabajar para ganarse el pan de sus hijos. O sea, no es época de política. Es época de tomar decisiones técnicas basadas en la mejor evidencia científica, basada en el aprendizaje reciente, pero que ha sido espectacular. Le comento que desde diciembre hasta mediados de mayo había alrededor de 19,000 publicaciones científicas validadas. O sea, todos los días estamos aprendiendo algo. Y si no aprendemos de la experiencia sufrida por los países que nos precedieron en la crisis y que ahora ya están disminuyendo el número de contagios y de muertes y están volviendo a la normalidad, ¿de quién vamos a aprender? Entonces, lastimosamente, no podemos echar la culpa de la pandemia al gobierno. Esto no es culpa del gobierno, pero el manejo de la crisis es responsabilidad del gobierno. Por supuesto que sí. Fíjense lo que ha pasado con los empleados de la salud. 129 médicos fallecieron porque no tuvieron el equipamiento personal adecuado para atender a los pacientes.
Y el viceministro de Salud dijo que los médicos no quieren trabajar si es que no se les disfraza de astronautas. Qué paradojas. No, terrible, terrible. Quisiera cerrar esta entrevista, doctor Hidalgo, relevando la investigación, las investigaciones que la UTE está llevando a cabo. Entiendo que hicieron una investigación donde detectaron heces fecales en las aguas servidas de Quito con Bueno, COVID. hay varios estudios interesantes. Eso es un estudio del Centro de Genética y Genómica. Hay antecedentes previos de estudios europeos que demuestran que el virus en las aguas servidas en Italia y en Alemania ya estaba circulando en diciembre. O sea que parece ser que la infección no llegó a Europa en enero o a finales de enero, sino que aparentemente el virus ya estaba de antes. Una de las características de este virus es que se excreta por las heces fecales, y entonces ese es un estudio inicial que están haciendo. Hay otro estudio que se está realizando para ver si es que el ecuatoriano, y como ustedes saben, nosotros somos mestizos, somos diversos, entonces tiene genes que pueden ser más o menos fuertes o más o menos sensibles al virus. Se está trabajando en otra línea de investigación con plasma extraído de pacientes que ya han superado la enfermedad para administrarse a pacientes que están pasando la fase severa en cuidados intensivos. Hay distintas series o publicaciones, unos dicen que funciona, otros que no, todo está experimental ahora. Hemos trabajado muy intensamente en el modelamiento matemático y ahora mismo estamos trabajando, iniciando un trabajo para ver la prevalencia de anticuerpos en la ciudad de Quito. Así que bueno, la academia está también colaborando. En su momento ofrecimos al COE cantonal la posibilidad de armar un hospital de campaña en el coliseo de la universidad, puesto que como es público, se había pedido que la ex clínica Pichincha que adquirió la universidad sea puesta a disposición de las autoridades. Esa clínica no está operativa en este momento, pero hemos dado alternativas. En nuestra residencia universitaria en este momento hay personal del municipio, del Patronato Municipal San José, que no puede llegar a casa, que está trabajando con personas de riesgo y les hemos habilitado la residencia para atenderles. Estamos trabajando en campañas de salud, nuestros investigadores están colaborando en este momento con el Distrito Metropolitano, con el GAD provincial, es decir, estamos aportando. Eso es responsabilidad de la academia y lo estamos haciendo con mucho gusto porque pensamos que la universidad debe retribuir a la sociedad con sus conocimientos la confianza que ha depositado al enviarnos a sus estudiantes para que se formen con nosotros. Agradecemos al doctor Ricardo Hidalgo por esta ilustrativa entrevista que creo que a todos nos va a servir. Recordándoles a cada uno de ustedes que, por favor, la mejor forma de cuidarse es lavándose las manos, quedándose en casa, aquellas personas que sí pueden hacerlo, y también estar pendiente de las personas, de los adultos mayores, que son muy importantes para nuestra vida, para nuestra sociedad, siempre. Doctor Hidalgo. Agradecerles por esta oportunidad, estoy a las órdenes. Hasta pronto. Muchísimas gracias, amigos, y los esperamos el próximo jueves en una nueva entrevista de Salud y Vida. Gracias a Prensa S por la retransmisión. Tengan todos un excelente día desde la mitad del mundo. Gracias.